Buenos días a todos. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días. Bien. En la clase anterior hablamos sobre los resultados del quiz, ¿sí? Sí, señor. Bueno, en la clase anterior hablamos sobre el taller número 1, los problemas del taller. No, profe. No, pues. Ok, bueno. Yo me acuerdo que se había dicho que eran todos los de la primera unidad, ¿cierto? Sí, pero faltan los de capítulo 2. Sí, exacto. Eso pues no ha dicho, creo que no ha dicho hasta cuándo, hasta que. Ok, listo. Dos, 16, 19, 25, 26, 27, 29, 30. Bueno, entonces ahí está. Son los 16 problemas del capítulo 1.
y 12 del capítulo 2. 12 del capítulo 2. Entonces, si algunos tienen la primera edición del libro o la primera reimpresión, ahí estaba el 2.2 solamente por nodos. Pero a partir de la segunda edición y esta tercera edición, le agregué mallas, ¿no? Entonces hay que resolver ambos. Esa es una función de transferencia, por nodos y por mallas, por ambas, por nodos y por mallas. Lo mismo en el 2.27. Creo que en la primera edición y en la primera reimpresión nuestra, solamente hay dos preguntas, A y B. Y a partir de la segunda y tercera tenemos la pregunta C. C, B de T igual a 15E a la menos T volts. ¿Ok? 15E a la menos T volts. Total 38. Se entrega el día de la primer previo. ¿Ok? Eso ya va para enero porque no alcanzamos ahora. ¿Ok? Listo, profe. Bueno, ya a esta altura del partido, ya a esta altura del partido debe tener resueltas por lo menos los 16 del capítulo 1. ¿Ok? Bien resuelto, bien eh, elaborados, tiene colores, como sea, las gráficas, no colocar 2, 1, 2, 2, no, el enunciado completo y el circuito del problema, ¿ok? Llegan a una respuesta, entonces colocar la respuesta en un cuadro, en un corche, sí, que se vea que esa es la respuesta, ¿ok? Bueno, aquí en este grupo faltaron 9 por el quiz, ¿ok? 9.
En total faltaron 32 y solamente una con excusa supremamente justificada. ¿Sí? O sea, 31. Y a todos les puse rayita, esperando a ver qué pasó. ¿Por qué no lo presentaron? ¿Cuáles fueron las razones principales? Ok. Y hasta ahora no se ha recibido ninguna explicación de nadie. Los quizzes, tareas, talleres son obligatorios, de obligatoria presentación. Si no se presenta, 0, punto. ¿Ok? Entonces ahora están en rayita. Próximamente la rayita se va a convertir en 0. No hay ninguna explicación. A no ser que tengan explicaciones muy válidas. ¿Ok? Pero nadie ha dicho nada. Bueno, desde el punto de vista del valor de este quiz, como la última nota es el 20% es por quizzes, tareas, talleres y sintonías, ok, con el curso, ese es el 20%. Entonces, así por un cálculo así por encima, este quiz pues realmente no vale mucho. Está entre el 1 o 2, a 2 por ahí el 1 o 2% del total de la asignatura, del 100%. ¿Ok? Del 100%. ¿Listo? O sea, si sacan 0 en el quiz, pues no han perdido mucho. ¿Ok? El 1% nomás. Eso para los que están pendientes. Hoy es 11 de diciembre. ¿Ok? Y en el calendario académico dice, último día para registrar la primera calificación de la asignatura. Yo ya la pasé desde el miércoles. La primera calificación de esta asignatura es el quiz número 1. ¿Ok? La primera. Pues yo ya cumplí con eso. Bien. Bueno, ¿dónde íbamos? Estábamos viendo los números complejos, profe. Pero, ahí. Ok. Bien. Ok. Muy bien. Bueno, entonces vamos a la página 84.
Excitación compleja. Ok. Excitación compleja. Página 84. Entonces vamos a tener esta fuente de excitación. De tensión, B de T, igual a B sub M, neperiano, Neper, Euler, perdón, Euler, a la sigma T, coseno de omega T más teta en Boss. Bien, esa es una excitación compleja. La palabra compleja no es porque sea difícil, no, ay, esto es muy complejo, esto es muy difícil. No. Profesor, disculpe, se está saliendo del rango de la cámara, no escucha bien. Espérate. Listo. Ahora. Bueno, no es porque sea algo difícil, por el contrario, todo esto va a ser muy fácil, sino porque nos habla de un número complejo. Bueno, no uno, sino realmente dos números complejos van a estar involucrados en esta expresión. Coseno de omega t más t. ¿Ok? Lo que conocíamos hasta el momento, ya hemos trabajado en física, en bachillerato, en la trigonometría. Esta, B sub m, coseno de omega t más teta, donde B sub m era la amplitud constante. ¿Ok? Y esta es la senoidal. ¿Ok? Pero ahora, la amplitud es esta. Esta es la amplitud de nuestra onda de tensión senoidal. Senoidal. Y esta amplitud es variable en el tiempo, mírenlo, por esta función exponencial e a la sigma t. E a la sigma t. Variable en el tiempo. Bien, primero, ¿cómo ven el coseno? Grandioso, ¿cierto? Con mayúscula. Aquí en mi libro texto vamos a reivindicar las funciones trigonométricas, el seno, el coseno, la tangente. Sin ellas no podemos hacer nada. ¿Ok? En muchos libros gringos de física o de matemáticas
Dicen una función f de t igual a 10. Grandísimo. Cosino de omega t más teta. ¿Cómo le parece? Sus libros de matemática y física. Coseno, hay que traer lupa para ver qué es coseno. Y el 10, que es la magnitud. Pero la magnitud puede ser cualquiera, 10, 20, 50, es intrascendente. Puede ser cualquier valor real. Ok. Le dan más importancia que a la función trigonométrica. Ok. Entonces, Euler, ¿cómo estaría Euler? ¿Cierto? E a la j omega coseno de omega t más j seno de omega t. Bien. No cosino, cosino. Y aquí una cosa así. Nada de eso. Ok. Cosino, sino. Ok. Coseno. Mayúscula. Ok. Mayúscula. Seno, mayúscula. Cuando necesite la tangente, también mayúscula. ¿Ok? Nada de esto. Y eso es un irrespeto contra este señor Euler, por ejemplo. ¿Ok? Bueno. Entonces, esto es lo que se llama una senoidal amortiguada. Senoidal amortiguada. ¿Ok? Senoidal amortiguada. Senoidal amortiguada. ¿Cuáles son los requisitos? Primero, la magnitud de su m debe ser mayor que 0. Positivo. ¿Ok? Y sigma negativo. Sigma negativo. O sea, ustedes van a tener 10, por ejemplo, e a la menos 2t coseno de 3t más 30 grados. ¿Ok? Esta es una senoidal amortiguada. ¿Por qué amortiguada? Porque el factor del amor, ok, ¿qué es sigma? Es el factor del amortiguamiento. ¿Ok? Sigma es el factor del amortiguamiento. Si nosotros decimos que sigma es igual a menos alfa, siendo que alfa que positivo, ¿cierto? Entonces, si yo digo que sigma es igual a menos alfa, siendo alfa positivo, estoy garantizando de que sigma es que es negativo. ¿Listo? Entonces, si tomamos el límite de e a la sigma t, cuando sigma tiende a qué? Perdón, sigma no. Cuando t tiende a infinito. T tiende a infinito. Es igual al límite cuando t tiende a infinito. ¿De quién? De e a la menos alfa t. Pero como esto es negativo, porque alfa es positivo, entonces va a quedar igual al límite cuando t tiende a infinito de 1
sobre E o Euler a la alfa T. Ok. Y a la alfa T, cuando T tiende a infinito, y 1 sobre algo que tiende a infinito, el límite nos da 0. El límite nos da 0. Entonces, a medida que transcurre el tiempo, este factor hace que la cresta de la onda senoidal cada vez vaya disminuyendo. Y eso lo tenemos ahí en la página 85. Esa es la extensión senoidal amortiguada. ¿Ok? Puede empezar por un valor muy grande, cada vez va disminuyendo, etcétera, etcétera. La cresta va disminuyendo hasta que eso tienda a cero. ¿Listo? Bueno. Esta es la expresión en el dominio del tiempo. ¿Listo? Para nosotros, la senoidal es esta, coseno de omega t más teta. Esa es la senoidal, no el seno. Porque acá no vamos a trabajar la senoidal con coseno, porque tiene una gran ventaja, que el coseno es par. Coseno de teta igual a coseno de menos teta. Y esa es una gran ventaja, comparada con el seno, que es impar. Seno de menos teta es igual a menos seno de teta. ¿Listo? Ok, entonces por eso a esta la vamos a llamar la senoidal amortiguada. Pero hay algo también que falta acá. Sigma, resuelve. Omega. Ok, ¿qué es omega? Es la frecuencia angular. Omega, frecuencia angular. ¿En qué? En radianes por segundo. Ok, la omega. En radianes por segundo. ¿Pero cuánto es omega? Omega es igual a 2pi por f, cuando se ve el análisis senoidal, donde f es la frecuencia. Y también tenemos que la frecuencia es el recíproco de ¿quién? De esta T mayúscula que se llama el período. El período, tiempo en el cual la onda da un ciclo, una vuelta completa. Ese es el período. Y el recíproco del período nos da la frecuencia. Que esta frecuencia es en hertz. Hertz o ciclos por segundo. Y esta es la frecuencia angular, radianes por segundo. Pero el ángulo, que es el ángulo θ, ok, que nos va a expresar el desfase entre una onda y otra, como lo veremos más adelante en el capítulo 3. Es un ángulo. Pero nosotros trabajamos es en grados. Ok, θ en grados. ¿Correcto? De pronto en física o en algunos aspectos de matemáticas trabajan ese ángulo en radianes. ¿Ok? Entonces, si ustedes en ese curso están haciendo algún ejercicio, entonces tienen la calculadora en el modo radian. Entran a la clase de siguientes circuitos, como este, y entonces hacemos un ejercicio. ¡Ay, cuánto le da el ángulo! Por ejemplo, entonces unos dicen 60 grados. Y usted, que viene de la clase de física, dice, no, es que a mí me da 1
2.08 grados. Y esa es la respuesta que usted da. Está bien, pero está mal. Está bien porque el 1. No se da cuenta que el 1.08 son radianes. Más o menos, ¿no? Un radian son 57 y pico grados. Entonces, más o menos 1.08 creo que se aproxima a los 60 grados. ¿Correcto? Entonces se equivoca porque entonces la calculadora hay que pasarla al modo que grad para grados y la otra es que es degree. Degree. Ok. Entonces siempre vamos a trabajar nosotros con grados. Bien, no con radianes. Bueno, aunque nosotros sabemos que pi medios son 90 grados, que pi radianes son 180 grados, que 2 pi radianes son 360 grados, que pi cuartos radianes son 45 grados, que pi tercios radianes son 60 grados, que 3 pi cuartos son 135 grados y así sucesivamente. Bueno, todavía fíjense la onda en la figura 8, en la página 85. ¿Ok? Bueno. ¿Qué observan? ¿Qué observan ahí en esa figura? ¿Qué observan? Página 85. A ver, ¿qué dicen? Figura 2.12. Excitación de tensión senoidal amortiguada. ¿Observan algo interesante ahí? Que la ampliación de la función va cambiando. No, pues sí, pero hay algo que se resalta ahí en esa gráfica. ¿Sí la ven o no? Ah, el punto de corte con el eje Y. Acá. Ah, ¿con el eje qué? Con el eje Y. Ah, bueno, con el eje. Con el eje vertical. ¿Ok? Sí, señor. Con el eje de las ordenadas. Lo que pasa es que uno viene del álgebra que la Y es la ordenada y entonces se queda con el eje Y y que la X es las abscisas se queda con el eje X. Pero es el horizontal, el eje de las abscisas, llámese X, Z, lo que sea. Y el vertical, el eje de las ordenadas. Listo. Es una constante K. Y eso es cuando T es igual a ¿quién? Cuando T es igual a 0. Entonces, cuando T es igual a 0, tenemos coseno de teta. ¿Ok? Y aquí cuando T es igual a 0, E a la 0 es 1. Entonces tenemos el valor B sub M por coseno de teta. Como esto es un valor positivo y el coseno de teta, por ejemplo, en ese caso que es positivo, nos da un valor real. Y a ese es el que la llamamos K. K igual a B sub M por coseno de teta. ¿Listo? Bueno. Otra pregunta del millón. ¿Qué pasa si tengo este signo no positivo, sino negativo? Debe ser positivo, ya les dije, tiene que ser positivo. ¿Cómo lo arreglamos? ¿Cómo lo arreglamos? Ya vimos que el complejo Z igual ¿a quién? A menos 1 más J. ¿Eso es igual a quién? Al complejo menos 1. En la forma
menos 1 en la forma que cartesiana. Y en la forma polar tiene magnitud 1 y un ángulo de ¿cuánto? Más 180 grados o menos 180 grados. ¿Ok? ¿Listo? Bien. Entonces, menos 1 es una magnitud de 1 y más 180 grados por la parte de arriba, el ángulo positivo, o por la parte de abajo, en el sentido de las manecillas del reloj, el ángulo es negativo. ¿Ok? Entonces, usted tiene acá menos B sub M. Ese menos es menos 1. Y menos 1 lo arregla dejándolo a esto positivo y le mete acá el ángulo de 180 positivos o 180 negativos. Depende de quién. De este ángulo teta. ¿Cierto? Si ponga que este ángulo es 30 grados, entonces usted le va a colocar es menos 180. Menos 180 más ¿quién? Más 30 para que dé menos 150. Porque ya vimos que los ángulos no pueden ser mayores en valor absoluto a 180 grados. Si este ángulo fuera menos 60 grados, entonces el menos 1 lo pondría con más 180. Más 180 y menos 60, le queda entonces un ángulo de más 120 y arregla que la magnitud sea que ahora la magnitud va a quedar positiva, ¿correcto? Bueno, pero veamos lo siguiente. Según el señor Euler, ok, teníamos entonces que E a la J teta, coseno de teta, más J, seno de teta. Es un complejo. Es un complejo. Esta es la parte que, la parte real. Y esto, incluyendo el J, es la parte que, la parte imaginaria. ¿Ok? Y este es el que, este es el complejo. ¿Cierto? Cuya magnitud aquí es ¿cuánto? Ah, es 1. Pues como no tiene valores. Entonces siempre podemos suponer que es 1. Bueno, la magnitud es 1, ¿cierto? Para ver el complejo en la forma exponencial compleja, magnitud de z, e a la j teta. Bueno, listo. Entonces, aquí tenemos algo interesante. Y es, bueno, voy a cambiar el ángulo, perdón. Voy a cambiar este ángulo. Voy a llamar e a la j alfa. Ok. ¿Listo? E a la j alfa, el ángulo cualquiera. E a la j alfa, coseno de alfa más j seno de alfa. Entonces la parte real es coseno de alfa. Entonces yo puedo decir que coseno de alfa pertenece a la parte real del complejo E a la j alfa. ¿Listo? ¿Listo? Bien. Entonces yo planteo esto. Que el coseno de alfa es la parte real del complejo E a la j alfa. ¿Listo? Ok. Bueno. Entonces, aquí estamos hablando de la variable en términos del coseno, de la función coseno. ¿Cierto? Como la parte real de E a la J alfa. Cuando yo me estoy refiriendo a una variable,
en determinado tal. Todo lo demás que acompañe a esa variable se comporta como una ¿qué? Constante. ¿Correcto? Como una constante. Y siempre que tengamos una constante por una variable, por una función variable, ¿ok? Una función que se puede interpretar como una variable, y entonces podemos derivar, y la derivada de la constante por esa función, que es una variable en el tiempo, por ejemplo, pues es una variable, la derivada de una constante por una función es igual a la constante por la derivada de la función. La integral de una constante por una función es igual a la constante, la sacamos afuera, por la integral de la función. Entonces, las que se consideran como constantes no juegan en muchas de las actividades matemáticas, pero siempre están ahí. Siempre son compañía. ¿Ok? Entonces, si yo voy a considerar al coseno como la función primordial, todo lo demás, y todo lo demás es esto, lo podríamos considerar como una ¿qué? Constante. Y las constantes siempre son compañía. ¿Listo? Entonces, piensen lo que vamos a hacer acá. Eso está en el texto. Pero miren para que lo entiendan, cómo vamos a pasar de un dominio a otro dominio. ¿Ok? Yo tengo acá coseno de omega t más alfa. ¿Ok? Voy a decir, voy a decir, por ejemplo, que esto es ¿qué? Alfa, ¿cierto? Que esto es alfa. ¿Listo? Omega t más teta es alfa. Entonces digo, coseno de alfa pertenece a la parte real de e a la j alfa. ¿Ok? Entonces, voy a decir que B de t, en primer lugar, B de t pertenece a la parte real ¿de quién? La parte real. Esto que es una constante. B sub m e a la sigma t. ¿Listo? La constante siempre queda acá. Pero la parte real de quién? De coseno de alfa. Pero ¿cuánto es el coseno de alfa de la parte real de quién? De e a la j alfa. ¿Cierto? E a la j alfa. ¿Listo? Bueno. Ok. Entonces el coseno de alfa es la parte real de e a la j alfa es el coseno. ¿Cierto? Esto es una constante, pues eso no va a intervenir en esto. ¿Listo? Entonces seguimos. Pertenece a la parte real. B sub m. E a la sigma t. ¿Pero cuánto vale alfa? Tengo ahora E a la J por alfa. Omega t más teta. ¿Listo? E a la J omega t más teta. Si yo multiplico por J, tengo J omega t más J teta. Y si yo aplico la propiedad de las funciones exponenciales, ok, a la m más n, ¿a qué es igual?
a la m por a la que, a la n, ¿correcto? Una función exponencial de base a. Pero aquí no es de base a, aquí es de base el número neperiano 2.7172, bueno, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a tener e a la j omega t más j que teta. ¿Listo? Y decimos m más n, que a la m por a la n. Entonces aplico la propiedad y ¿qué me va a quedar? E a la j omega t por e a la j teta. Bueno, e a la j omega t, bueno, por e a la j teta. Bueno, entonces vamos a tener este. Resuelve e a la sigma t, e a la j omega t, e a la j teta. ¿Listo? Entonces, volvemos a aplicar esta fórmula, pero ahora de aquí para dónde, para acá. Tengo esto por esto es igual a esto y sumándole sumándole las dos exponentes. ¿Por qué? Porque ahora voy a considerar estos dos. A a la m por a la n, a la m más n. ¿Qué tienen en común? Que tienen ambos la variable t, ¿cierto? T, sigma t, j omega t. Entonces, le aplicamos esta propiedad y ¿qué nos queda? A la m más n. Entonces nos va a quedar e, ya no es a, sino e a la m más n. Sigma t más j omega t, ¿cierto? Sigma t por e a la j omega t. ¿Pero qué tienen en común? Pues t. Entonces lo factorizo. Entonces factorizo a t y queda t que multiplica a sigma más j omega. Bueno, t que multiplica a sigma más j omega. Bueno, entonces, seguimos acá. B de t pertenece a la parte real. Ok, entonces nos quedan este término y este término. Los voy a unir. Aun cuando ahí está multiplicándole, pero lo voy a acercar del uno al otro. P sub m e a la j teta. ¿Listo? Este por este. Por e a la t que multiplica a sigma más j omega. Bueno, t que multiplica a sigma más j omega. Y en este momento aparece la frecuencia compleja S. Esta S elegante. La pueden apreciar mejor en la portada de quién, del libro. En la portada del libro, esa S. Igual a sigma más j omega. Sigma más j omega. Ok, sigma más j omega. Ok. ¿De dónde carajo saqué esta S? Ok, pues teníamos las S,
lo siguiente, la S minúscula, como unidad fundamental del tiempo en segundos. ¿Ok? Eso lo define el Sistema Internacional de Unidades. La S mayúscula, de esa misma estructura, la S mayúscula, la definimos en el capítulo 5 como la potencia compleja en Volampere. ¿Ok? Y acuérdense que también se le asignaba esta S mayúscula a Siemens como unidad de la conductancia. Pero opté por seguir con la unidad anterior, que era el mho, para no meter confusión a los estudiantes. Los dos S, la una que sea Siemens y la otra que sea potencia compleja. Entonces, por eso opté por dejar, como es mho, como unidad de la conductancia. ¿Listo? Entonces metí esta S nueva, ok, esta estructura. ¿Dónde la encuentran ustedes? En el computador, donde están las letras, el Arial, el no sé qué, bueno, todas esas letras, ok, ahí está esto, la S. Eso se llama, siempre se me olvida. Bruce, B-R-U-S-H, Bruce Script, M-T. Ok, esa es nuestra S. Bruce Script MT. Ok, esa es la frecuencia compleja. Aquí tengo como 2000 o 3000 en este libro. No me he puesto a contar porque no he tenido tiempo a contar cuántas S aparecen. Grandes, pequeñas, pequeñitas, más grandes, medianas. Ok, y el tamaño de la letra pues lo pone uno por computador, un tamaño 8, 9, 10, 11, 12, etc. Ok. Bruce Script MT, la frecuencia compleja. Bueno, pero ¿por qué es frecuencia? ¿Y por qué se llama frecuencia compleja? Ok, bueno, entonces, volvamos a las definiciones. Sigma. Sigma es el factor del amor. Del amortiguamiento. ¿Ok? Factor del amortiguamiento. Es el que hace que la onda tienda a cero, a la sigma t. Factor del amortiguamiento. ¿En qué unidades? Eso se mide en nepers por segundo. Nepers por segundo. Oh, sigma. Y la otra es omega. Velocidad angular. Velocidad angular. ¿En qué se mide? Se mide en radianes por segundo. Rad sobre S, minúscula.
segundo, la S minúscula. Rad por segundo. Ok, entonces, quiere decir que esta expresión está dada en qué? En algo sobre segundo. Algo sobre segundo. Para un caso el algo aquí es neper y para el otro es rad. Pero lo importante es que es sobre segundo. ¿Ok? Y como le había dicho anteriormente, la frecuencia de la senoidal es el recíproco del período. La frecuencia en hertz, H mayúscula, Z minúscula, o en ciclos por segundo, es el recíproco del período T, el tiempo en el cual la onda, el tiempo que se gasta en dar una vuelta completa. La onda senoidal. ¿Ok? Listo. Entonces, ¿en qué está la frecuencia? En términos de 1 sobre segundo. Entonces, como todo esto está en 1 sobre segundo, eso es una frecuencia. 1. 2. Como esto es un número complejo, ¿cómo? Mírenlo. Aquí está. Aquí está ¿qué? La unidad imaginaria. ¿Quién? J. Aquí está nuestra unidad imaginaria J. ¿Listo? Entonces es un número complejo. Sigma más J omega. Es un número complejo. Entonces, por eso, a este señor S, esta S elegante, la llamamos la frecuencia compleja. La frecuencia compleja. ¿Listo? Bueno. Entonces, siguiendo con esto, ok, yo tengo que T sigma más J omega es S. Por consiguiente, aquí tengo E a la ST. A la S por T. ¿Ok? E a la S por T. ¿Listo? Y en este momento, ya no tiene sentido llamar a esto una función del tiempo. Porque estábamos hablando de la parte real, era del coseno, pero eso desapareció. ¿Ok? Desapareció. ¿Y qué nos queda? Una función también de tensión, porque es que vamos a cambiar del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia compleja S. Una función en términos de S. La nueva variable es nuestra S. ¿Ok? Y por consiguiente, no se justifica que esto se llame B de T. ¿Ok? Y lo vamos a llamar B mayúscula, V, ¿no? La de vaquita, función de quién? De S. ¿Ok? B de S igual a B sub M por E a la J teta por E a la ST, siendo S sigma más J omega. ¿Correcto?
Pero el tercer vestido del emperador, el complejo en la forma exponencial o compleja, era magnitud de z a la j teta, ¿cierto? El complejo en la forma exponencial o compleja. Y ese complejo, la magnitud. ¿Cuál es la magnitud aquí de la onda? B sub m. Entonces yo tengo B sub m por E a la J teta. Esto es un número complejo. ¿Ok? Esto es un número complejo. Pero la forma que exponencial o compleja. Pero lo podemos expresar en la forma que polar. ¿Listo? Entonces, ese va a ser la magnitud de z, ángulo teta. Magnitud de z, ángulo teta. ¿Listo? En la forma polar. Entonces, lo cambiamos y colocamos acá B sub m, ángulo teta. B sub m, ángulo teta. Bueno. ¿Listo? Entonces, tenemos lo siguiente. Que empezamos con la expresión B de t, esta, en el dominio del tiempo, y haciendo las transformaciones que hicimos, ok, llegamos a expresarla en el dominio de la frecuencia compleja S. B de S igual a B sub m teta. Ok, B sub m teta. A este complejo. ¿Dónde está el B sub m? Acá. ¿Dónde está teta? Acá. Bien. E a la ST. Pero ¿cuánto vale S? Sigma más J omega. ¿Dónde está sigma? ¿Dónde está omega? Ahí está. ¿Ok? Entonces, esta función en términos de la expresión de tensión en el dominio del tiempo involucra la frecuencia compleja. Aquí está el sigma y aquí está el omega. Para S igual a sigma más J omega. Sigma más J omega. Ok. Bien. Bueno, entonces partimos de la función en el dominio del tiempo y llegamos a la función en el dominio, la misma función en otro dominio, en el dominio de la frecuencia compleja S. ¿Ok? El dominio de la frecuencia compleja S. ¿Qué diferencias? En el dominio del tiempo, en minúscula. En el dominio de la frecuencia con mayúscula. ¿Ok? Con mayúscula. Bien. Entonces, esto ahora lo planteo acá en mi libro texto, pero antes hago una definición. Es esta. Con color rojo voy a decir B igual a B sub m teta. ¿Ok? B igual a B sub m teta. Se define como el fasor senoidal. Senoidal.
¿ok? Como el fasor senoidal, ¿ok? Para los veteranos de este curso, la mayoría de los textos gringos, bueno, todos, todos, solo trabajan con el fasor senoidal. O sea, con el coseno de omega t más teta, B sub m coseno de omega t más teta. Ese es el fasor senoidal. Aquí, con la frecuencia compleja, trabajamos con el fasor general, que es este verde, el fasor general, lo cual nos da 4 fuentes de excitación diferentes. En cambio, acá solamente hay una fuente de excitación, que es la senoidal. ¿Ok? Entonces, miremos cómo se trabaja en trigonometría de bachillerato el fasor senoidal. Tenemos acá en la página 86. ¿Ok? Entonces, en la figura A de la 2, ¿qué? 2.14, 2.14. En la figura A del 2.14a, tenemos el fasor senoidal. Ahí, ¿ok? Fíjense que está en una flechita en rojo. Ese es el B. ¿Dónde está el B sub M? Ah, pues B sub M es la magnitud de esa B, ¿cierto? B sub M es la magnitud de esa B. Y ahí está el ángulo teta. El ángulo teta tomado en el sentido positivo. Counterclockwise, ¿no? Sentido positivo. ¿Listo? Bien. Y como estamos hablando de la senoidal, la onda viaja a una velocidad angular omega, radianes por segundo, también en el sentido de las manecillas del reloj. Y girando, vamos a tener su, ¿qué sería yo? ¿Cómo diría? Y esa es la forma como la pasamos al dominio del tiempo, trasladándola al dominio del tiempo. ¿Ok? ¿Y qué generamos? Generamos la onda senoidal, que es la figura 2.14b. ¿Ok? 2.14b. De esto creo que está también ahí en la trigonometría de bachillerato. Y también ahí trabajan ese, cómo les da la tangente, cómo se escribe la tangente. ¿Ok? Más que esta. ¿Ok? Entonces, ese es el fasor senoidal. Y todos los libros gringos trabajan con esto. Solamente con la senoidal. Entonces, siendo B rojo, mayúscula, B sub M teta, en senoidal, entonces lo vamos a colocar aquí. Y decimos D por E a la ST. ¿Ok? E a la ST. Y eso es lo que se denomina, y esto es lo que se denomina el fasor general. El fasor general. ¿Ok? El fasor general. Es esta B. Verde. Lo tengo verde.
¿Ok? Y en el texto está la página 86, la última línea. ¿Ok? B, E a la ST, y siendo el B rojo, B sub M, E a la ST. ¿Ok? Bueno, siendo B igual a B sub MT. Esa es la ecuación 2.22. 2.22. Bueno, pero aquí hemos hecho varios cambios. ¿Ok? Bueno, vamos a ver los cambios. No voy a borrar esto todavía. Ok. De tipo algebraico, ¿qué teníamos? El plano cartesiano real. Ok, este. El de las matemáticas, el de álgebra, el de X y Y que reales. Plano real. Luego aparecieron los complejos. Ok, y aparece nuestra ordenada, el eje que eje imaginario y el eje que el eje real, el correspondiente a las abscisas. Y ese es el plano, bueno, este es el plano real. Pasamos al plano complejo. ¿Ok? Plano complejo. Bien. Y ahora tenemos un nuevo plano. Este va a ser el nuevo plano. El eje y las ordenadas ahora va a ser ¿qué? J omega. Y el eje de las abscisas va a ser sigma. Y este es el plano de quién? De la S. De la S. De la frecuencia compleja S. Plano de la S. J omega y sigma. Bueno, entonces aquí podríamos decir, esta es nuestra S, ¿cierto? Bueno, ok, esta sería nuestra S. S igual a sigma. Pero ¿cuánto es sigma? Sigma es negativo, negativo. Ni pues chile es positivo. ¿Ok? Negativo. Y eso lo tenemos acá, ¿cierto? Este valor de sigma aquí es negativo. En cambio, este de acá es ¿quién? ¿Se llama qué? J omega. ¿Listo? Entonces tenemos sigma negativo J omega y tenemos el complejo de la S. Pero como el complejo no va solo, el complejo siempre va acompañado por la compleja. ¿Y cómo se llama la compleja? El complejo conjugado. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería? Y esta es, y esto es acá, y acá. Entonces, este sería menos J omega. Listo. Entonces, aquí tendríamos rojo, rojo. La S que conjugada. Le ponemos un asterisco. La S conjugada. ¿Ok? La S
y la S conjugada. Entonces, ojo, que existe eso. Estos son pareja. Son pareja. Como un caballito de dos en dos. Alzan la pata y dicen adiós. ¿Quién lo dice? En la canción infantil. Y se refiere al grillo y su pareja, la grilla. Esos siempre van acompañados. Así como el complejo y su conjugada. ¿Ok? Subcomplejo y subcomplejo conjugado, perdón. Y subcomplejo conjugado. Son pareja. ¿Ok? Listo. Porque más adelante veremos que el complejo conjugado, la S conjugada, también juega. No se queda en la banca, sino entra a jugar, como también entra a jugar la S, la frecuencia compleja. Bueno, ¿ok? Entonces, acorde con el valor de la frecuencia compleja, que vamos a ver, y lo tenemos ahí en las páginas siguientes, ¿cómo llegamos a expresar nuestras 4 fuentes de excitación con la frecuencia compleja S? ¿Y quién nos lo permite? El fasor general nos permite utilizar 4 fuentes de excitación diferentes en el dominio de la frecuencia compleja S, mientras que el fasor senoidal solamente trabajamos con excitaciones senoidales, solo con excitaciones senoidales. ¿Ok? En los libros gringos no aparecen una excitación de este tipo, una senoidal. Amor, igual. ¿Listo? Bueno, entonces lo que sigue, que lo pueden ver con más detalle, leerlo con más detalle. Ok, aquí vamos a lo que venimos. A ver, esas 4 excitaciones. Ok. ¿De dónde? De acá, de nuestra fuente de excitación senoidal. Ok. Primero. S igual a 0. ¿Sí o no? Primero, S igual a 0. ¿Pero qué significa que S sea 0? Como S es igual a sigma más J omega, la única chance, la única posibilidad para que sea 0 es de que sigma sea 0. ¿Cierto? Pero no solamente sigma, sino también ¿quién? Omega. ¿Listo? Ok. Entonces, esa frecuencia compleja, S igual a 0, lo podemos expresar gráficamente en el plano de la S, J omega y sigma. ¿Y qué nos da? Pues nos da esto, el punto origen. ¿Ok? Tal como lo tenemos en la figura 2.15 de la página 87. ¿Ok? Sigma 0, omega 0.
sigma 0, omega 0. Pero si tomamos sigma 0 y omega 0 en la expresión general, la 222, B de t igual a B sub m e a la sigma t coseno de omega t más teta. Ok, si sigma es 0, nos queda e a la 0. E a la 0 es 1. Y si omega es 0, aquí nos queda teta. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener B de t, ok, B de t igual a B sub m por E a la 0, 1, por coseno de teta. Ok, coseno de teta. Coseno de ese ángulo es un valor real, multiplicado por B sub m, que es positivo. Luego, entonces, digamos que esto nos da un valor real K, ¿cierto? Por consiguiente, la gráfica de esta función B de t en el dominio del tiempo, B de t y t, B de t las ordenadas y t las abscisas. ¿Qué nos va a dar? Nos va a dar esto. Nos va a dar una constante K. Una recta, ¿cierto? Una recta, un valor K. Positivo si el teta está en el primer cuadrante donde el coseno es positivo. O si teta está en el ¿qué? En el segundo cuadrante donde el coseno es ¿qué? Es negativo. Ok, donde el coseno es negativo, entonces nos podría dar esta otra, ¿cierto? Pero una o la otra. ¿Y esta sería qué? Menos qué? Menos K. Bueno, veámoslo ahí entonces. K y menos K. ¿Sí o no? ¿Pero qué es eso? Una función constante. Entonces, ¿qué decimos? Que cuando S igual a 0, concluimos S igual a 0. Entonces, la excitación es continua o constante. Constante. ¿Listo? ¿Ok? La excitación es continua o constante con S igual a 0. Y todo lo que vimos en el capítulo primero, todas esas fuentes de excitaciones son continuas. ¿Ok? Entonces, la analizamos en el capítulo segundo con la frecuencia compleja diciendo que S igual a 0. ¿Ok? S igual a 0. Ok. Bueno. Segundo. Vamos a decir que S igual a J omega. S igual a J omega. ¿Listo? Entonces, como es sigma más J omega, entonces sigma es igual a ¿quién? A 0. ¿Listo? Sigma es igual a 0. ¿Ok? Por consiguiente, en el plano de la S, J omega,
sigma en el plano de la S, voy a tener esta S. Ok, S. S. Ok. S, frecuencia compleja S. De 0 hacia arriba. Pero, como está la pareja, no nos olvidemos que aparece también ¿quién? Aparece también la conjugada, ¿cierto? Podemos tener el complejo S conjugado. S igual a ¿quién? A J omega. De la S, la conjugada. Ok, la S conjugada. Bien. J omega o menos J omega. Cualquiera de las dos. Ok. Entonces, ¿qué nos va a dar de T? Ah, era la sigma T. Entonces, eso es 1. Entonces, ¿cuánto nos va a dar B de T? La B de T nos va a dar B sub M coseno ¿de quién? De omega T más teta. Ok, nos da B de T igual a B sub M coseno, porque sigma es 0, coseno de omega T más teta. ¿Y qué nos da? Pues la gráfica que tenemos ahí en la figura ¿cómo le llamamos? En la figura 2.14. Ok, ahí tenemos entonces la gráfica en la figura 2.14. Ok, que nos da la que la senoidal. Perdón. Ok. Entonces, ¿qué decimos? Que cuando S es igual a J omega, entonces S igual a J omega es la excitación senoidal. Es la excitación senoidal. Senoidal. Bueno, es la excitación senoidal. Bien, ahí tenemos el factor senoidal. Ok, listo. Van dos fuentes de excitación. Luego, tercero. S igual a sigma, pero sigma negativo. Sigma negativo. ¿Ok? Por consiguiente acá, si es solo sigma, entonces omega es ¿qué? Omega es 0. ¿Ok? Omega es 0, solamente sigma, pero sigma negativo. Y en el plano de la S, J omega sigma negativo, la echamos hacia acá. Esta es nuestra S. Ok. Sigma negativo.
el eje sigma, el negativo, el 0 a la izquierda, del punto origen a la izquierda. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto nos va a dar B de t? Nos va a dar B de t, nos va a dar B sub m. ¿Ok? B sub m. E a la sigma t, bueno, E a la sigma t por coseno de teta, porque omega es 0. Pero ya habíamos llamado que B sub m por coseno de teta es la constante K, y entonces decimos que es K por E a la sigma t. ¿Ok? K por E a la sigma t. ¿Bien? Sigma vale omega 0, B sub m, E a la sigma t coseno de teta. Pero B sub m por coseno de teta es K. Entonces, en el dominio del tiempo, ¿cómo expresamos? B de t. Ok. B de t. Y este es el tiempo. Entonces, para t igual 0, E a la 0 es 1, ¿qué nos queda? Nos queda el valor de K. Y luego tiende a 0. Porque la función exponencial es decreciente. Entonces, S igual a sigma. Sigma negativo es la excitación exponencial decreciente o amortiguada. Ok. Entonces, S igual a sigma, sigma negativo, quiere decir que omega es igual a 0, nos queda coseno de teta, esto es E a la sigma t por B sub m, B sub m por coseno de teta lo llamamos la constante. Y entonces nos va a dar esto, K, ok, para t igual 0 nos va a dar K, pongamos el origen, ok, bueno, es una exponencial decreciente o amortiguada. Bueno, tercera función, válida, válida, ¿ok? La cuarta función, ¿ok? Entonces, la cuarta función, vamos a tener S igual a sigma más J omega, pero sigma ¿qué? Negativo. Sigma negativo. ¿Ok? Entonces, en el plano de la S, tenemos J omega y sigma. Entonces, podemos tener un sigma negativo. ¿Ok? Acá. Y una omega positiva. Pero también podemos tener el otro. Podemos tener la frecuencia compleja S y también su pareja, la conjugada. S y la S conjugada.
la S conjugada. ¿Listo? Y entonces, la B de T va a ser toda la expresión que tenemos ahí. ¿Ok? Toda la expresión que tenemos ahí. B de T igual a B sub M, E a la sigma T, coseno de omega T más teta. ¿Ok? Y nos pasamos a la página 90. 90. La mitad de la página 90, donde dice excitación senoidal amortiguada. El sistema es estable. Cuando S igual a sigma más J omega con sigma negativo, bien. La representación en el plano S, que es este, es un vector ubicado en el segundo o tercer cuadrante, del plano complejo que conforma el semiplano para el cual todo el sistema eléctrico es estable. ¿Ok? Entonces, el sistema eléctrico es estable para esto. ¿Ok? El semiplano es este, incluyendo el eje que, el eje vertical, todo esto. Ese es el semiplano. O sea, el segundo y tercer cuadrante, incluyendo el eje vertical. ¿Ok? El sistema eléctrico es estable. ¿Qué quiere decir que sea estable? Que cuando la fuente de excitación, cuando se tiene una fuente de excitación, se tenga una respuesta que sea estable, o sea, que se pueda medir, que se pueda cuantificar o que en el transcurso del tiempo se amortigue. O sea, que a medida que transcurre el tiempo tiende a cero. Entonces, una senoidal amortiguada es una de esas. Amortiguada, tiende a cero a medida que aumenta el tiempo. La otra, la exponencial amortiguada, también es amortiguada a medida que transcurre el tiempo tiende a cero. Y la otra dos, la una es la senoidal y la otra es la continua. Ambas son medibles, medibles, porque vamos a tener el concepto que si la excitación es de esta forma, la forma X, la respuesta va a ser de la misma forma X. ¿Ok? Que yo luego lo planteo como el teorema de las uvas. Que si se siembran uvas, se cosechan uvas, no se cosechan naranjas, ni peras, ni mandarinas. De tal manera que si se excita con una fuente senoidal de una determinada frecuencia, la respuesta es también senoidal de la misma frecuencia. ¿Ok? Si se excita con una fuente continua, la respuesta también es de la misma forma, es continua. Si se excita con una fuente exponencial amortiguada con determinado factor del amortiguamiento, la respuesta
es también una fuente, es una excitación exponencial amortiguada con el mismo factor amoroso. ¿Listo? Y si se excita con una fuente senoidal amortiguada con un factor de amortiguamiento y una determinada frecuencia, la respuesta es también una otra senoidal amortiguada con el mismo factor de amortiguamiento y la misma frecuencia de oscilación. ¿Ok? Ese es el factor. Ese es el teorema de las uvas. En un principio, yo había colocado el teorema de la yuca. Pero la yuca no es universal. ¿Ok? No en todas partes saben lo que es una yuca, ni cocinan yuca, ni cosechan yucas. Pero la uva, la vid, desde la época de Noé fue, ok, que lo emborracharon las hijas, con uvas. ¿De dónde sale el vino? De las uvas. Esto es universal. Por eso le cambié el nombre al teorema de las uvas. Bien. Bueno, pero lo que le llamaba la atención, como ustedes están viendo ahorita en cálculo 3, todas esas curvas, ¿cómo llaman? Cardioide, es una, me acuerdo una. Otra. Leniscata. ¿Sí o no? ¿Ya la vieron, no? Cálculo 3. ¿Ya vieron las curvas? Sí, profe. Ok. De ese tipo, ¿cómo se van enrochando para conformar, por ejemplo, como si fuera un caracol? ¿Cierto? Entonces veamos en la página ¿qué? 91, ¿cómo se forma la senoidal amortiguada? Tenemos el factor, el fasor B rojo, que tiene una magnitud B sub M y tiene el ángulo θ. ¿Ok? Y arriba tiene la frecuencia compleja S y está en color verde. ¿Pero cuánto vale ese? Sigma más J omega, pero sigma es negativo, entonces va hacia la izquierda. Profe, no lo estábamos escuchando. ¿Cómo? Que no lo estábamos escuchando porque estaba fuera. Ok. Bueno, entonces estamos en la figura 223. ¿Ok? ¿Cómo se forma la senoidal amortiguada? Entonces, tiene el fasor B, el fasor senoidal, el rojo. Tiene una magnitud B sub M hasta donde termina la flecha y tiene el ángulo θ. Pero eso oscila a una frecuencia compleja S. ¿Ok? Y ahí arriba, de donde termina la flecha roja, que es la B, está la S, que es la frecuencia compleja, ¿cierto? La S. Pero ¿cuánto vale la S? Sigma. Pero sigma es ¿qué? Sigma es negativo. Si es negativo va a la izquierda y más J omega. ¿Ok? Ahí está la S. Y entonces, como oscila para una frecuencia angular omega, porque sigma es constante, ¿ok? Entonces eso va girando y se van entorchando como si fuera ¿un qué? Caracoles, como un caracol, ¿sí? ¿Ok? Y eso da a la onda senoidal amortiguada. ¿Listo? Ok. Esas son las cuatro fuentes que nos sirven. ¿Ok? Son 6 en total. En ecuaciones diferenciales, los que vieron ecuaciones diferenciales ven las 6 casos, porque allá es matemática. ¿Ok?
Aquí también vemos los 6, pero descartamos 2. ¿Cuál descartamos? En la página 89. Excitación exponencial creciente o no amortiguada. Entonces, S igual a sigma. Lo mismo, S igual a sigma, omega igual 0, por consiguiente B de T es igual a B sub M coseno de teta por E a la sigma T. Pero acá el sigma es positivo. ¿Ok? Entonces, E a la sigma T, sigma positivo, eso tiende a infinito y lo observamos en la figura 221 de la página 90. En T igual 0 es el valor K y de ahí crece indefinidamente, tiende a infinito. Entonces no podemos tener una fuente que no sea controlable, que no se pueda medir, que no se pueda controlar, porque esa tiende a infinito. Porque así también la respuesta va a tender también a infinito. Pues nada con eso. Y además, sigma es positivo, porque entonces está en el plano vedado, prohibido del plano de la S, para el cual el sistema eléctrico no es estable. O sea, está en el primero o cuarto cuadrante con sigma positivo. El sistema es inestable. Entonces no lo consideramos. Y el último, el que no consideramos también en la página 91, a la mitad, excitación senoidal no amortiguada. También es igual a sigma más j omega, pero con sigma que positivo. Y ahí tenemos en la figura 224 las dos frecuencias, la S y la S conjugada, ok, en el plano prohibido de la S. Y siguiendo en la página 92, ok, ¿cómo se constituye esa función en el dominio del tiempo? Ok, entonces ahora la S, ahí tenemos el fasor B, ok, el rojo, y la S va a ser de esta forma. Este va a ser la S, en verde. Pero su esencia va a estar acá. Sigma que es positivo y la otra J omega, una velocidad angular omega. Entonces se observa que a medida que aumenta, va aumentando, va aumentando, va aumentando, va aumentando la cresta. Ok, va aumentando la cresta. Ok, bueno. Y de esa forma obtenemos una senoidal no amortiguada. Una senoidal no amortiguada. ¿Ok? ¿Se acuerdan? Hace unos 20, 25 años. Ah, bueno. Tal vez ustedes no habían nacido. Pero bueno, lo pueden buscar en Papá Google. Ok. Hubo un cohete norteamericano que explotó en el momento del lanzamiento con 7 astronautas. Y entre esas había la primera mujer astronauta, que era una profesora de un colegio. ¿Ok? Entonces, ¿cuál fue el chisme? El chisme no comprobado, el chisme que sale ahí de la NASA, que una de las razones por las cuales explotó.
es debido a una fuente de excitación que en el momento del lanzamiento se presentó, que no se pudo controlar, como esta onda que tiende a qué, que tiende a infinito, tiende a infinito. ¿Ok? La estructura del cohete con todos esos paneles, ¿ok? De un material especial y todos son conectados a la esencia y atornillados, no con un destornillador común y corriente, sino con un taladro, eso. Y no son tornillos, sino son ¿qué? Pernos. Pernos. Ok. Entonces, el chisme, que uno de los que estaban en la fabricación de ese cohete hizo mal la tarea. Entonces dejó algunos pernos flojos, no con la fuerza y la dureza con que debía estar conectado a eso. Y en el momento de la ignición de ese cohete, cuando prendió ese cohete, eso es una gran fuerza. Ok, entonces se siente una gran vibración. Ok, ustedes se van a dar cuenta que ustedes más adelante van a ver ondas y pepitas. Pregunto. O ondas y partículas. En física, ¿la van a ver o ya la vieron? Física 3, profe. Bueno, ya tienen que ver o la están viendo, ¿cierto? La vamos a ver el otro semestre. Bueno, yo. Ok, listo. Entonces, ¿cómo se modelan todas esas ondas? Lo mismo que acá. Lo mismo que acá. ¿Ok? Esto que estamos, o sea, cuando llegan a ver allá esa, mamey para ustedes porque ya saben cómo es toda la movida. Entonces, ¿qué pasó? Según el chisme, al vibrar, y entonces toda esa estructura, y entonces quedaron unos cuantos pernos flojos y empezaron a vibrar y a vibrar y a vibrar con una vibración que cada día, cada momento aumentaba. Una gran fuerza. Y ahí llegó la explosión. Ese es un chisme. De pronto sus bisnietos o nietos, entre unos 50, 60, 80 años, allá la NASA dice, ¿qué? Revela el secreto. ¿Cuál es el secreto? Eso fue lo que pasó. ¿Ok? Así, los gringos. Todavía no falta saber quién ordenó la muerte de Kennedy, pero eso algún día se sabrá. ¿Ok? No lo tienen escondido, todo eso. Años después es que lo publican. ¿Ok? Una gran explosión. Bueno, pero aquí hay algo supremamente importante e interesante. Es la nota que tenemos ahí a la mitad de la página 92. ¿Esto qué es un fasor? Es algo que tiene que una magnitud y tiene un ángulo. Pero el ángulo es el que da la dirección. Eso es un fasor. Pero no es un fasor que se queda quieto en primera, sino que va girando a una velocidad angular omega. Por ejemplo, ese es un fasor que va girando a una determinada velocidad angular. Bien, pero tienen magnitud y ángulo. Entonces, los fasores se suman, se restan
en el plano complejo, como lo hacen los vectores en el plano real. ¿Ok? Como lo hacen los vectores en el plano real. ¿Ok? Entonces, para hacer un recorderis, en un plano real, usted tiene acá Y que pertenece a los reales y X que pertenece a los reales, ¿cierto? Ah, bueno, entonces yo tengo aquí, este señor, este lo llamamos el vector A. Tiene una magnitud que es esta y tiene que una dirección. ¿Sabe cuál es la dirección? Este ángulo, ¿cierto? Este ángulo. Pero aquí tiene otro vector B. También tiene una magnitud y tiene una dirección. Y yo puedo sumar esos dos vectores o puedo restarlos. Y es que aquí hay otro vector. Pongámosle acá. Otro vector C. ¿Cierto? Entonces, en el plano real, yo puedo sumar todos. O sumo de a dos y luego le sumo el otro. Y aplicando para sumar dos vectores en el plano real, utilizamos el método del paralelogramo, ¿correcto? Pero para aplicar el método del paralelogramo, tenemos que los vectores tienen que ser del tipo vector posición. ¿Sabe qué es vector posición? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué es un vector posición? ¿Alguien me puede decir qué es un vector posición? No era nada de vectores en álgebra lineal 1 ni en la 2. ¿No saben lo que es un vector posición? ¿No? Un vector posición es un vector cuyo punto inicial es el origen del sistema de coordenadas cartesiano. Ok, entonces, este es el punto inicial para este vector y este es el otro, el punto final, donde está la flechita. Y aquí tengo ¿quién? Es el origen. Ok, el origen. Entonces, dos propiedades de los vectores. Bien, una es esta. Una es esta. Un vector tiene su línea de acción. O sea, yo puedo continuar aquí esta línea. Ok, esta línea. Con la misma pendiente de la línea del vector, ¿correcto? Entonces yo puedo desplazar una de las propiedades de los vectores que lo puedo desplazar a lo largo de su línea de acción sin ningún problema, pero que se conserve la misma que magnitud. Entonces, yo puedo desplazar ese vector a lo largo de su línea de acción y yo lo puedo decir, bueno, ese vector va a ser este. Puedo aquí la misma magnitud, bueno, listo. Este también va a ser el mismo vector A, que está a lo largo de su línea de acción. Esa es una de las propiedades. No pierde la magnitud. No pierde la quién. La dirección. La dirección es el ángulo. Y la pendiente de la recta es por la tangente del ángulo θ. ¿Ok? La otra gran propiedad es que nosotros podemos plantear acá una recta que sea paralela a lo largo de la línea de acción.